El estacionamiento se encontraba a una cuadra del edificio en el que se encontraban las oficinas donde Bragg laboraba, así que debía caminar solo un par de minutos por una de las calles mejor conservadas de la ciudad. Metió sus manos a la chamarra de cuero para intentar calentarlas un poco, y al cruzar la calle miró a un conocido vagabundo de la zona, el cual siempre llevaba consigo a una pequeña niña de no más de 5 años. Lo miró con ira cuando el vagabundo tirado en la calle dijo: «Una moneda, señor, caridad». Volteó la mirada. «Jamás te daré nada, holgazán», pensó. Aquel vagabundo no tenía más de 40 años, y a pesar de ser una persona con la edad óptima para poder laborar sin mayor problema, parecía que se había acostumbrado a sobrevivir de la caridad recibida por el público de la ciudad. Había rumores que algunas personas le habían demandado para quitarle a la niña con la que rondaba por la zona. «Incluso hay personas discapacitadas y son más productivas», repetía en su mente, mientras llegaba a la entrada del edificio. «Hey, ¿terminaste lo que te encargué ayer? Te fuiste sin decirme una sola palabra y no tenías permiso para retirarte». Se oyó una voz enojada. Bragg volteó a mirar para averiguar de quién se trataba. Era la voz de su relativamente nuevo jefe directo, tan malhumorado como siempre. «Claro, incluso lo dejé listo desde ayer mismo», contestó un poco molesto. Desde hace algún tiempo, las cosas habían cambiado. Recordaba que hasta hace un par de años atrás parecía que estaba completamente enamorado de la compañía y de su labor. Pero cuando cambiaron de directivos, las cosas empezaron mal. Todo era tan diferente, a pesar que sus obligaciones eran las mismas. «Pues apresúrate, porque hoy tienes mucho que hacer y me tienes que reportar tu salida», insistió el malhumorado jefe, tronando los dedos. «¿Sí? ¿Y tú qué harás?», dijo Bragg con una fuerte voz. Todos en la oficina quedaron inmutados. Desde hace un par de semanas había soportado malos tratos e incómodos comentarios, sin mencionar el excesivo trabajo que lo obligaban a hacer, aun cuando no formaban parte de su área laboral. Por respeto y para no entrar en conflicto, había soportado, pero estaba decidido, no lo haría más. ¿Qué haré yo? Eso es algo que a ti no te importa», afirmó el encargado. «Pues le tengo noticias, jefe», dijo el muchacho con un gesto sarcástico. «Me importa, ya que yo hago mi trabajo, incluso hago el trabajo que se supone tú debes hacer». Bragg era una persona educada, sin embargo, difícilmente permitía las injusticias del mundo cotidiano, y no estaba dispuesto a soportar un abuso más de parte de su superior hacia su persona. «Él no puede hacerme nada», pensó, dando la espalda a aquella mirada furiosa que le miraba. No era el único que sentía ganas de responder a los irrespetuosos mandos, pero nadie se atrevía a refutar las órdenes. Ninguno en la oficina dijo una sola palabra. Por un momento reinó el silencio, todos teniendo un semblante de asombro, pero en el fondo todos apoyaban a Bragg. Entró a la cafetería con un fuerte empujón a la puerta, cosa que nunca hacía. Todos los días por las mañanas iba directamente a su escritorio y dedicaba extensas horas a hacer su trabajo con mucha dedicación, pero esa mañana no fue así. Preparó un café y se sentó a saborearlo en una pequeña mesa donde los empleados solían desayunar. Sacó de uno de sus bolsillos su smartphone e ingresó a una de las páginas que apenas en la noche estaba leyendo acerca de cómo iniciar un negocio con poco capital. No lo había terminado de estudiar la noche anterior, ya que se había quedado dormido mientras le daba un vistazo. Interesante», pensó. No podía creer la cantidad de negocios y las tantas maneras de generar ingresos que se estaba perdiendo solo por el hecho de no saberlo. Como la gran mayoría de personas en el mundo, Bragg había nacido en una familia donde era escasa, por no decir nula, la educación financiera de parte de sus padres. Había las típicas conversaciones de política y sus diferentes puntos de vista, de religión, costumbres, así como de las historias propias de sus padres. Sin embargo, nunca se hablaba de finanzas, ya que no sabían mucho del tema. Para Bragg, la única manera de ganarse la vida era la que sus familiares, así como los institutos de los que había egresado, afirmaban: «Tienes que terminar una carrera para que seas alguien en la vida, Bragg». Ese dicho lo había acompañado por toda su vida,
Sin embargo, para él, pareciera como si esa frase careciera de sentido. Para ser alguien en la vida, pensaba. Pero, ¿qué es ser alguien en la vida? ¿Quién es alguien en la vida? No podía dejar de preguntarse. No tiene sentido. Hacía tiempo que reflexionaba en la gran cantidad de personas que luchaban a diario por mantener sus propios negocios a flote, y a pesar de la incertidumbre de la que siempre se hablaba, pareciera que la vida le sonreía. Recordaba a aquel señor que criaba ganado y era dueño de varias carnicerías en su localidad, el cual cada año se le veía con una camioneta de lujo diferente, o a su hijo, dueño de 5 grandes taquerías en la ciudad, el cual siempre vestía con ropa fina, manejaba carros de importación y solo se dedicaba a administrar los negocios. Hasta donde él sabía, ninguno de los dos había terminado la preparatoria. Sin embargo, pareciera que ellos se asemejaban a lo que se les repetía constantemente: ser alguien en la vida. Creo que ellos son alguien en la vida. Creo son de lo más cercano de quienes yo conozco, pero ellos no tienen carreras universitarias, se decía continuamente. Todo era tan confuso. Tomando en cuenta que en sus últimos años de universidad había tenido un profesor que tenía una maestría y un doctorado, el cual afirmaba ser el éxito viviente, pero llegaba a pie a dar clases. Jamás se lo dijo a nadie, pero en el fondo sabía que algo no debía estar bien. Si es una persona de mucho éxito, ¿por qué se conforma con ser un profesor? No porque ganase poco o porque estuviera mal, sino porque pasaba todo el día en el campus. Parecía que no tenía una vida fuera de los muros de la facultad. ¿Por qué llega a pie? ¿Y por qué no habla de los negocios que debería de tener? Lo más seguro no tiene ni un negocio, se decía. Entonces, ¿quién es alguien en la vida? ¿Mi profesor con doctorado que llega a pie? ¿O el carnicero que no acabó ni la preparatoria y estrena camioneta del año siempre que lo desea? En todo el día, no pudo concentrarse en el trabajo que desempeñaba, no solo por pensar en toda la nueva información que estaba aprendiendo, sino también por sus compañeros de trabajo, que se acercaban a felicitarle por haber enfrentado al antipático jefe esa mañana. «Bien hecho, Brack, eso le enseñará», le dijo su compañero y amigo del trabajo. «No lo sé. Creo que estaba un poco molesto. Ya no me siento a gusto aquí. ¿Recuerdas al vagabundo que se sienta afuera con la niña?» «Claro que sí, Brack. Los veo a diario. Qué coraje, ¿no?» «Sí. Los vi afuera del edificio y creo que eso me alteró. Pero no me arrepiento de nada. De cualquier manera se lo tenía merecido. ¿Crees que se queje allá arriba?», preguntó Brack. «No lo sé. Probablemente, o quizás solo se tragará su propio coraje», dijo su amigo, casi sin poder hablar de la risa. Brack también echó a reír, mirando su reloj, el cual casi marcaba la hora de su salida de turno. Era una persona analítica, pero en ocasiones salía a relucir parte de su impulsividad, la cual muy constantemente lo empujaba a probar cosas nuevas. Siempre estaba en busca de algo más. «Oye, ¿terminaste tus deberes? Porque hoy no te me vas sin dejarme tu reporte completo en mi escritorio, ¿eh?», escuchó nuevamente aquella molesta voz. El solo oírla le hacía hervir la sangre, enfadándolo casi como por arte de magia. Notó que su superior habló sin quedarse a oír una respuesta, y sin detenerse, se metió a su pequeño cubículo al fondo del piso. Brack no saldría ni un minuto más tarde de la hora que le correspondía. Jamás lo había hecho. Si tú no respetas tu tiempo, nadie más lo hará. Cuando tú no delimitas el tiempo que te corresponde, difícilmente las personas lo respetarán. Quien se respeta a sí mismo, le enseña a los demás a respetarle. Recordó las palabras de su padre. El chico sintió nuevamente esa sensación de rabia, y sabía que por algún tiempo ese sentimiento no lo dejaría en paz, a menos que le demostrara que no tenía ningún poder sobre él. Adentro de la oficina no podría golpearlo sin tener una bonita visita a la comisaría. No debes golpearlo, pensó. Pero no puede tratar a la gente de esa manera. Recordó que hace un par de semanas había humillado y despedido frente a toda la compañía a la señora de la limpieza, la cual por error dejó un trapo húmedo sobre su silla mientras limpiaba la oficina. La señora de edad avanzada, al darse cuenta del error,
retiró el trapo, pero la silla ya estaba mojada. Cuando el desdichado jefe entró a su oficina y se sentó sobre aquel mojado cojín y humedeció sus pantalones claros color beige, gritó y refunfuñó: ¡Ay! ¿Quién me mojó la silla? No tardó en darse cuenta quién había sido la autora de tal atentado contra su persona. Como castigo, le gritó, humilló y despidió frente a todo mundo. ¿No sabes ni siquiera limpiar con decencia? ¡Lárgate! No te quiero ver nuevamente por aquí. ¡Lárgate! La gente incompetente siempre va a ser incompetente. Sabía que jamás encajarías en esta compañía, dijo entre otras cosas. Por suerte, Brack ese día había pedido permiso para realizar uno de sus tantos negocios fallidos y no se encontraba en el edificio, pero sabía que debía hacer algo y debía hacerlo ya. Tenía muy arraigada la venganza en su sangre. Nadie se había metido con él sin de alguna manera recibir su merecido, así que se apartó de su escritorio y caminó con firmeza hacia la puerta del cubículo del fondo. Todos estaban en espera del espectáculo. Algunos de sus compañeros se daban golpecitos con los codos, como advirtiendo lo que sucedería. No era un secreto de la vez que un compañero abusivo pusiera una pequeña y delgada bolsita de tinta en el respaldo de la silla del chico. Se trataba de una de las pesadas bromas que solía hacerle a todo mundo quien tuviera la desdicha de trabajar junto a él. El chico, al sentarse y apretar la muy delgada bolsita de tinta contra el respaldo de la silla, se rompió, regando la tinta por toda la espalda del joven. El desagradable bromista echó a reír. Brack, al darse cuenta de lo sucedido, saltó al otro lado del escritorio que le separaba y tomó al otro chico por su camisa, arrancándola de un solo movimiento, dejando al desnudo su no muy agradable y velludo estómago. Enseguida lo tomó por los pantalones, como queriendo desvestirlo, pero el apretado cinturón de cuero que llevaba frustró el plan. Al no poder desvestirlo por completo, lo arrojó contra un escritorio que tenía en su superficie cientos de hojas de papel apiladas, haciendo un desastre y alertando a los directivos del lugar. Por suerte, no levantaron cargos por agresión contra el joven. Sin embargo, el bromista jamás regresó a la oficina. Esto había sucedido mucho antes que el nuevo jefe directo fuera transferido de sucursal, por lo que no tenía conocimiento del lío en el que se estaba metiendo. Después de inútilmente tratar de abrir la puerta bloqueada por la parte de adentro, se escucharon 3 fuertes golpes en la puerta de madera del cubículo del fondo. ¡Ya lárgate! Mañana hablaré muy seriamente contigo, Brack. No me hagas perder mi tiempo. Se oyó por todo el piso. Todos permanecían callados y observando el desenlace. Brack tomó una pesada maceta que se encontraba en el pasillo y la arrojó con todas sus fuerzas contra la frágil puerta de madera que lo separaba de su libertad. La puerta cayó rota y torcida, mientras el asustado jefe se aferró al posamanos de su silla. De un salto, entró el chico rápidamente. En sus ojos no había más una persona sensata. Se paró frente al escritorio, lleno de tierra y hojas desordenadas, y levantó la mano. Arrancó de su cuello la credencial de registro de área y la azotó contra el escritorio. Tienes suerte que todo mundo me está mirando. Si no, te enseñaría a ser humano, dijo señalándolo con uno de los dedos de su mano derecha. Y descuida. No tienes que subir a pedir mi despido, porque renuncio. Tú jamás fuiste mi jefe, y no eres el jefe de nadie aquí, porque a un jefe se le respeta, se le aprecia. Un jefe es quien, a pesar de todo, ayuda, es quien cuida, aquel que sabe corregir en privado y con respeto, aquel quien alienta a hacer las cosas bien y une a su equipo, quien predica con el ejemplo, quien trabaja duro junto con los demás y sabe hacer lo que se tiene que hacer. Tú no sabes hacer nada, aquí todos te odian. Y si hoy te mueres, a nadie le importaría. Había aprendido algún tiempo atrás que los grandes hombres se miden por cómo tratan a los pequeños. Si alguna vez tengo la oportunidad de mandar sobre alguien o a un grupo de personas, las cuidaré. Una persona que se siente apreciada, hace un buen trabajo y siempre estará dispuesta a retribuir de manera positiva. Así es como crecen las grandes empresas. Eran los pensamientos del chico hasta ese momento. Sabía que estaba siendo un poco rudo con el asustado hombre que tenía enfrente. Sin embargo, sabía que le estaba dando una fuerte lección de vida, porque probablemente alguien más podría hacerle daño en verdad si seguía poniendo a prueba la integridad moral de las personas a su alrededor. Levantó la mano izquierda, con la cual apretaba la credencial contra el escritorio.
Se detuvo un momento y miró por última vez su puesto impreso con letras azules. Extendió la mano, ofreciendo aquel plástico a aquel sumiso hombre que ya no reflejaba ni una pizca de soberbia. «Buena suerte», dijo Brack, mientras se alejaba de aquel escritorio. Cruzó la destrozada puerta y se dirigió a su lugar. «Mañana será otro día», afirmó, mientras tomaba sus pertenencias para marcharse. Abrió el único cajón que había en su escritorio y sacó una pequeña libreta negra en donde hacía anotaciones de las cosas que le parecían relevantes. La tomó en su mano y bajó por el lento ascensor. Cruzó el lobby del edificio y salió. Había sido un horrible día de trabajo, pero sabía que alguien le estaba esperando al final.